Bueno, la primera pregunta es ¿qué es la inteligencia artificial y cuál es la importancia en la actualidad? Yo diría que la inteligencia artificial es un campo que busca crear sistemas que realicen las tareas que normalmente haría la inteligencia humana. Pues tareas como por ejemplo lenguaje natural, sí, pues que es un campo bastante estudiado, reconocimiento de patrones, que usualmente pues lo hacemos con nuestras habilidades del cerebro, la toma de decisiones, decisiones basadas en lo visual, etcétera. Ahora, en la misma actualidad, en el año 2024, la IA es bastante importante, ya que muchas empresas han comenzado la adopción de diferentes tecnologías asociadas a la IA para potenciar sus capacidades. La IA tiene un potencial grandísimo porque mejora mucho la eficiencia, favorece la automatización de los procesos, permite resolver muchos problemas que son complicados y que requieren mano humana, por así decirlo, pero ahora es posible gracias a que la inteligencia artificial permite realizarlo a través de las máquinas. Esto nos vuelve o nos orilla a ser más ágiles con lo que tenemos y a dedicar más campo de nuestra inteligencia o dedicar más tiempo de lo que hacemos usualmente a crear. Por ejemplo, la automatización puede suceder con cosas más operativas. Por ejemplo, bueno, vamos a la siguiente pregunta, que me iba a acceder en los ejemplos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y la industria? Pues bueno, hay varias aplicaciones. Por ejemplo, en la vida cotidiana, todos los días nosotros utilizamos inteligencia artificial, ¿cierto? Siri, Alexa, el asistente de Google son excelentes ejemplos de asistentes virtuales que funcionan con inteligencia artificial. El reconocimiento facial que nosotros utilizamos ya en los celulares de última generación para desbloquearlos también es inteligencia artificial. Sí, pues también cuando utilizamos Netflix, Spotify, las sugerencias que nos dan esas aplicaciones para poder ver nosotros algunas películas, escuchar música, son inteligencia artificial. Ahora en la industria, de hecho particularmente yo uso inteligencia artificial en mi trabajo en diferentes aspectos, también hay un uso muy generalizado. Por ejemplo, existen robots autómatas que, gracias a la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones o incluso visión artificial, se podría decir, pueden ver o reconocer patrones defectuosos en partes de motor, partes pues, de máquinas, etcétera, y pueden generar alertas para cambiar el rumbo de la producción o mejorarlo. Empresas como Sofasa, por ejemplo, lo utilizan. En términos de salud, hoy en día la IA ya está empezando a ser un poco más generalizada en el campo del diagnóstico médico. ¿Sí? Es bastante útil cómo se puede potencializar el uso de inteligencia artificial para descubrir cáncer, para administrar o generar vacunas efectivas. Y en las finanzas, pues los bancos en su día a día utilizan el análisis de riesgos para poder tomar decisiones y muchas veces la inteligencia artificial ayuda a eso, favoreciendo la inclusión, por ejemplo, de comportamientos no numéricos como el comportamiento humano en ese toma de decisiones. Entonces es muy bacano porque permite como ir más allá. ChatGPT, por ejemplo, es una herramienta que me da maravilla y me ha apoyado bastante porque muchas veces yo puedo dedicarme en vez de a pensar, por ejemplo, en lógica de generar código, que lo puedo hacer, pero me tomo mucho más tiempo a potencializar todo eso y me ha ayudado un montón por lo mismo, porque ahora puedo dedicar más tiempo a generar soluciones mucho más novedosas para mi compañía utilizando mucho menos tiempo del que me tardaría antes. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre inteligencia artificial, aprendizaje automático y la inteligencia artificial profunda? Eso es una excelente pregunta. Miren, la inteligencia artificial es un campo más genérico, ¿cierto? Y cualquier técnica que ocurra, que se descubra en el mundo, que permita que las máquinas se doten de inteligencia, por así decirlo, a través de los procesos que hacemos, modelos, circuitos, etcétera, hardware y software, y que imiten la inteligencia humana, se considera inteligencia artificial. Entonces es algo genérico.
Aprendizaje automático es una parte. De hecho, Andrew Ng es un representativo de la inteligencia artificial en el mundo, en nuestra historia contemporánea, en sus múltiples cursos a través de las plataformas en las que educa, como Coursera, por ejemplo, hace hincapié que el aprendizaje automático es un subconjunto de la inteligencia artificial que incluye métodos que permiten a la que las máquinas aprendan, ¿cierto? Esos métodos o modelos, pues nosotros los utilizamos en el día a día y son usualmente redes neuronales, árboles de decisión, support vector machine. Son modelos que aprenden de los datos y permiten ser inferidos por tecnologías para poder agregar valor, tanto a la vida diaria como a la industria. Y la inteligencia artificial profunda, más conocido como aprendizaje profundo, es un subconjunto dentro del aprendizaje automático, ¿cierto? Que busca ir un poco más allá. En este caso, los modelos que se utilizan en el aprendizaje profundo, o bueno, deep learning en este caso, buscan emular el comportamiento del cerebro, ya que favorecen como el aprendizaje de grandes cantidades de datos de una manera en como los humanos aprendemos, mediante la experiencia. Es muy bacano porque el deep learning es un campo tremendamente importante y de hecho gran parte de la inteligencia artificial reside pues, en redes neuronales, mega redes neuronales, porque, como mencioné, emula el funcionamiento de las neuronas humanas. Entonces, hay algunas capas de neuronas que aprenden unos comportamientos. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, cuando vamos en un Tesla y tenemos cámaras de detección, de clasificación de los objetos en la vía, peatones, vehículos, tipo de vehículos. Esto es un montón de redes neuronales funcionando, entrenadas, preentrenadas. Y lo que hacen es, por ejemplo, cuando se organizan por capas, las redes neuronales, entonces una primera capa de neuronas aprende si es un carro o no es un carro. La siguiente capa aprende qué tipo de carro es. La siguiente capa puede aprender de qué color es el carro y así. Así funciona. Es profundo porque a medida que se incrementa la cantidad de capas, el aprendizaje se va volviendo o va capturando patrones más complejos. Ahora, la siguiente pregunta viene siendo ¿qué tecnologías y herramientas son fundamentales para trabajar en proyectos de IA? Eso es muy importante, porque en tecnologías pues, podemos hablar de varias cosas. Primero, podemos hablar de lenguajes de programación. Hoy en día, Python es uno de los lenguajes más afamados porque es demasiado maleable, es un lenguaje fácil de aprender y es un lenguaje fácil de utilizar y se utiliza en muchos campos. Entonces, los lenguajes de programación son muy importantes. Hablando de herramientas, R también, Java pues son lenguajes importantes. R es muy estadístico, también lo utilizo. Frameworks o librerías, ¿cierto? Por ejemplo, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, todo eso son frameworks y librerías de Python usualmente que utilizamos para generar modelos, ya sea redes neuronales o modelos supervisados. Ahora listo, muy bacano los modelos. ¿Sobre qué los corremos? Necesitamos plataformas que logren capturar, procesar, almacenar grandes cantidades de datos, como Hadoop, por ejemplo, y Spark, son muy conocidos, que permiten, digamos, analizar grandes cantidades de información de una forma distribuida. Entonces lo que hacen es, no vamos a utilizar un solo núcleo o un solo procesador para procesar esta información, sino que te distribuyo toda la información en diferentes núcleos. Es decir, diferentes máquinas que me permiten a mí procesar la data cuando es mucho. Visualización, que es, digamos, esa traducción de lo que nosotros hacemos al mundo, a los negocios. ¿Sí? Vos a veces, por ejemplo, los gerentes no van a ver qué código estás haciendo vos, no vas a ver, vení vos, ¿cómo estás ejecutando? No, ellos ven ese resultado final, ¿cierto? Entonces herramientas como Power BI, Google Data Studio, Tableau son muy útiles para que visualicemos esos resultados que se esperan que se obtengan de todo lo que hacemos en los proyectos dentro de las empresas. Y pues listo, infraestructura es muy importante como herramienta también, ¿cierto? Tenemos on-premise cuando, por ejemplo, todo esto que mencioné corre o se procesa dentro de máquinas
o procesadores físicos de la empresa. Pero hoy en día gran parte de las empresas se están migrando a la nube. Las nubes son procesadores o servicios de nube, servicios, perdón, de computación que no están dentro de las empresas, como AWS, Google Cloud y Azure, que son pues las más conocidas. Esas empresas tienen servidores gigantes en diferentes partes del mundo, y lo que hacen es ofrecer servicios de computación a diferentes compañías en todo el globo, para que las empresas no ocupen inversión, no ocupen hardware, software, no ocupen tiempo en mantener máquinas físicas dentro de las empresas, sino que se sube en una instancia, en una parte de la nube de esas empresas o de los servidores de esas empresas, y acá no nos preocupamos. Es como tercerizar el servicio de cómputo, algo así. Por eso es muy importante. Siguiente pregunta viene siendo: ¿cuáles son los desafíos éticos y legales relacionados con la inteligencia artificial? Hay varios, porque es de hecho algo que los detractores utilizan a menudo como para tirarle a la inteligencia artificial. Pero son preocupaciones válidas, no las invalidan el hecho de que sean utilizadas para tal fin muchas veces, sino que en verdad son preocupaciones que tienen mucho sentido. La primera, y creo que la más importante, es la privacidad, ¿cierto? Muchas veces los datos tienen que ser anonimizados cuando nosotros vamos a procesarlos por temas de seguridad, por temas de privacidad, perdón. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos visto, y ha sido pues un poco recurrente, que en algunos momentos se viralizan o se montan en internet imágenes de una persona que fue desnudada utilizando inteligencia artificial? Es un dilema ético que plantea el hecho de que la IA esté al alcance de cualquier tipo de persona. Por eso su crecimiento debe ser no controlado en el aspecto de limitar su expansión, pero sí debe ser un riesgo que debemos tener presente siempre, y pensar formas de controlarlo, de mitigarlo, de tal forma que pues sea algo orgánico. O sea, el crecimiento de la IA sea orgánico, porque pues si limitamos el crecimiento, vamos a limitar a sí mismo las ventajas que puede traer para la vida futura. Otro aspecto es el sesgo algorítmico, que fue algo famoso hace un tiempo en algunas compañías, por ejemplo con el color de piel, etcétera. No voy a entrar en detalles de esos casos en particular, pero por ejemplo, cuando yo entré en un modelo y introduzco sesgos a ellos, con la data que le estoy entregando, hay un problema, hay un dilema ético. Ejemplo, en Estados Unidos se utilizó ese tipo de herramientas para clasificar pues personas que cometían delitos y personas que no cometían delitos, y pues la raza entró a jugar un papel ahí importante que sesgó un poco las decisiones. No entraré en detalle, como les dije, pero pues es algo que pasó. También hay que ser muy responsable de cuando la IA ocasiona daño, destrucción. Es muy importante. Muchas veces estos sistemas de inteligencia artificial pueden ser lo que llamamos en nuestro argot cajas negras, porque no entendemos cómo llegaron a ciertas decisiones. Y los asuntos que se pueden complejizar tanto que no entendemos cómo llegan hasta allá. Entonces, es unas por otras. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los enfoques y algoritmos más comunes en el campo de la inteligencia artificial? Pues depende. O sea, los más comunes que yo digo, los más utilizados por su potencia, son las redes neuronales, que pues, se utilizan profundamente en el aprendizaje profundo, valga la redundancia, pues por su capacidad, por la capacidad de abstraer patrones muy complejos de los datos. Utilizamos también algoritmos conocidos como máquinas de soporte vectorial, que es una especie de algoritmo particular para clasificación y regresión. Bueno, importante, nosotros tenemos que tener en cuenta que pues, los algoritmos usualmente se pueden dividir en dos, o los modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Supervisado es cuando tenemos una etiqueta asociada, ya sea una marca temporal asociada a una forma a una medición, o cuando tenemos una clasificación asociada a una medición. Ejemplo, las personas que tienen tanta edad, que han sufrido de una cosa o de otra, que pesan esto, al final han sufrido problemas de la presión arterial. Sí, no.
La etiqueta de sí, no, ya recibimos una etiqueta, o sea, supervisa, hace que digamos, la información tenga un tag, una etiqueta que diga, eh, tenemos un comportamiento, o podemos de esta información inferir un comportamiento. Mientras que por otro lado están los modelos de aprendizaje no supervisado, y los no supervisados es que no sabemos nada. Tenemos que buscar patrones de datos que nosotros incluso a veces no sabemos cómo hacerlo, porque son muchos datos. Las máquinas nos ayudan profundamente a eso. Sí, uno, digamos, de los más comunes de esos modelos no supervisados son los algoritmos de clusterización. Los algoritmos de clusterización permiten establecer si hay datos dentro de un conjunto de datos que se agrupan naturalmente. Y pues muchas veces eso no se puede hacer a ojo. Naturalmente, ¿cómo? Pues depende. Muchas veces, muchos de esos algoritmos lo que hacen es buscar las clasificaciones o separar en grupos, buscando que sean lo más parecidos posibles entre sí, ¿sí? Entre los miembros de esos grupos. Y pues ya el detalle matemático, pues no lo vamos a hacer, pero eso es una parte, ¿cierto? También otro, digamos, elemento del aprendizaje de los modelos, perdón, no supervisados, son las redes neuronales que, como mencioné, se utilizan mucho. ¿Sí? Y encuentran patrones complejos que el ojo humano muchas veces no es capaz. Por aparte del aprendizaje supervisado, tenemos modelos como la regresión lineal, que es como la más conocida, árboles de decisión, que también sirve pues para, bueno, dentro del aprendizaje supervisado, tenemos lo que es clasificación y regresión. Regresión es cuando yo espero predecir un número. Clasificación es cuando yo espero predecir una clase o una categoría. ¿Cierto? Esto indica que yo busco predecir si algo es blanco o negro, si algo es así o no es así, si algo pertenece a esto o no pertenece, ¿sí? Y no solamente puede ser binario, puede ser incluso de más categorías. Para digamos, ese tipo de problemas en la regresión existe regresión lineal, regresión múltiple, están árboles de decisión, etcétera. Y en la clasificación tenemos regresión logística, etcétera. Entonces, son esos el tipo de modelos que pueden existir. Ya hay, digamos, algo más complejo que son enjambre y algoritmos genéticos, que son problemas que buscan optimizar, pero ya eso es, digamos, algo un poco más profundo. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuál considera que es el papel más relevante de la IA en las estrategias de marketing digital publicitario? Pues bueno, la verdad, yo creo que tiene un potencial muy grande. La IA tiene la capacidad de generar contenido personalizado. De hecho, cuando, por ejemplo, le preguntas a ChatGPT 4, pues una versión de pago de ChatGPT, con una instrucción que genera imágenes, él genera con bastante creatividad imágenes que uno muchas veces se imagina, pero que no logra traducir como a campos visuales. ChatGPT, a través de uno de sus plugins, DALL-E, se llama DALL-E, lo logra. Y eso es súper interesante porque pues así se sacan ideas de tatuajes. No, o sea, es impresionante. Yo lo he utilizado ampliamente también porque ayuda a potenciar muchas de las cosas que hacemos. Entonces es súper recomendado. Y pues por supuesto está el manejo de la información en tiempo real. O sea, el hecho de que el algoritmo esté preentrenado y que vos le puedes pues, entrar, hacer un input de datos y que él te pueda entregar en tiempo real una instrucción, por ejemplo, una instrucción o una predicción, estaría súper bien. Ejemplo, cuando yo aplico una estrategia de marketing digital y las personas responden a ella o tienen forma de responder ante una herramienta o elemento de inteligencia artificial, la inteligencia te puede decir: esta persona está interesada o no está interesada en realizar una compra, o está interesada o no está interesada en lo que está viendo. Por ejemplo, cuando hacemos A/B testing o A/B testing y buscamos encontrar versiones de páginas web que mejoran el engagement de las personas, la IA es súper importante y falta mucho desarrollo, falta mucho desarrollo. También la forma como se puede hacer segmentaciones. La IA puede ayudar a hacer segmentaciones de clientes mucho más rápido que cualquier persona y puede incluso generar o favorecer la generación de mensajes personalizados. Entonces,
mucho más rápido que una persona. Se puede utilizar ampliamente para incrementar la efectividad de las campañas. En predicciones, por ejemplo, lo que mencionaba ahora del comportamiento de compra de las personas puede también incluso ayudar con la optimización de cómo se puede distribuir los gastos dentro de un presupuesto, etcétera. O sea, me parece que es una herramienta de mucho potencial para este sector y para cualquier otro sector, en definitiva. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las empresas al utilizar inteligencia artificial en sus campañas de marketing digital? Bueno, es un poco específico, pero te la puedo resolver. Bueno, varios de los desafíos son los desafíos que no solamente se tienen para marketing digital, sino también pues, para muchas industrias. Ejemplo, la integración de datos. La integración de datos lo menciono porque hoy en día los datos vienen de muchas partes, de muchas fuentes, y a veces es muy complicado unificarlo o tener todos los datos en un solo punto. De hecho, en las empresas donde he trabajado, el hecho de traer varias fuentes a un gran lago de datos es una de las cosas más valiosas que uno puede lograr, porque es centralizar la información para obtener análisis más robustos y tomar decisiones mejor basadas. Otro de los desafíos es el sesgo. Como mencioné, el sesgo es importante porque puede hacer que las decisiones que tomen la máquina o la inteligencia artificial difieran digamos, de las decisiones que pueda tomar una persona, porque puede capturar o amplificar los sesgos que ya de por sí traemos nosotros. Eso es bien importante. Bueno, entonces, como les mencioné, el tema de la raza es algo pues muy importante, que ha hecho, digamos, eco dentro del sesgo que se genera en la inteligencia artificial. Vamos con otro desafío, y es la dependencia. Hay que mantener un, digamos, nivel de adopción de la inteligencia artificial, pero también un nivel de no dependencia de esta misma, porque pues puede pasar que se quiera hacer todo con IA, pero la verdad, las decisiones creativas, la intuición, que eso es poco probable que se logre emular en la inteligencia artificial, tiene su origen en lo humano y así debe permanecer. Entonces es un desafío muy importante. Y lo otro es lo que mencionábamos adelante, y era la transparencia de cómo usamos los datos, cómo garantizamos la privacidad, porque como les dije, no es no es de la industria, es transversal a todas las industrias, y es algo importante pues que tiene que quedar. ¿Cómo cree que la IA está transformando la forma en que las marcas se comunican con su audiencia a través de la publicidad digital? Wow, esa pregunta es bien interesante porque trae, digamos, un aspecto de la IA que no hemos mencionado hasta el momento. Miren, sabemos que la IA revoluciona como el mundo está sucediendo en este momento, y pues principalmente revoluciona cómo la marca o cómo las marcas se comunican con la audiencia en la publicidad digital, en la parte de la interacción. Me parece a mí que la interacción es el punto más importante de la comunicación, puntualmente en este caso pues de las marcas con las personas. Hay algo que nosotros utilizamos también que se llama análisis de sentimientos. El análisis de sentimientos permite a las empresas establecer, mediante el análisis del texto, mediante el análisis de la voz, de audio, de incluso de gestos faciales, cómo se están sintiendo las personas, y obteniendo información de si está teniendo un sentimiento negativo, positivo o neutro, yo me comunico con ellas a través de publicidad digital, puede ser. Esto es importantísimo porque yo estoy obteniendo o basándome en la emoción de las personas para comunicarme con ellas. Eso es algo que no tiene, digamos, comparación, porque puedo llegar con una oferta mucho más personalizada, no solamente por una segmentación inicial de personas, sino por lo que está representando la persona en ese momento. Los chatbots, por ejemplo, son otro ejemplo de la comunicación, y los chatbots son una bendición en el sentido de que
utilizan la inteligencia artificial para poder potencializar esa comunicación constante con las audiencias. Voy a dar una idea que puede suceder, pero por ejemplo hay chatbots, bueno, no puede suceder, no, es que ya existe, lo que pasa es que no está generalizada, pero hay chatbots primero que se crean a partir de la información propia de la empresa, ¿cierto? Que se usan internamente o para comunicarse con los clientes, ¿cierto? Y esos mismos chatbots pueden incluir publicidad apuntando a las necesidades que las personas comuniquen en esos chatbots. O sea, es algo brutal porque vos le estás diciendo casi que personalizadamente al cliente cuando se está comunicando, ya sea pues con una empresa puntual o con entidades diferentes, vos estás entendiendo lo que la persona te está preguntando, te está diciendo, está buscando información, pero puedes asimismo en una gama de servicios y productos brindarle algo que hará mejor la vida de esa persona en ese momento. Me pongo un ejemplo, yo como chat, yo llego y me comunico al chatbot de la Cámara de Comercio. Si la Cámara de Comercio de Antioquia, perdón, de Medellín, tiene inteligencia artificial, no estoy seguro de eso, pues la verdad, yo le voy a preguntar, mira, lo que pasa es que no estoy seguro si una matrícula mercantil se renovó o cuánto me puede estar valiendo una multa por la no renovación de matrícula mercantil, etcétera, porque me voy a cambiar de domicilio. Ah, bueno, no. Sí, puede existir multa, te puede responder el chatbot. Puede existir multa para eso, pero si te vas a cambiar de domicilio, te podemos recomendar esto. Y te hace una recomendación de Arriendo Notibara, por ejemplo. Recomendando lugares donde vos puedes ubicar tu compañía o la sede de tu empresa física. Pues mira, ahí vos estás haciendo publicidad. Entonces los chatbots para mí son pues una bendición, particularmente porque he trabajado con chatbots, pero desde la solución de las empresas. Ahora, una cosa muy importante es que la IA tiene gran capacidad para el análisis de datos, entonces puede ayudar a grandes marcas a entender preferencias y comportamientos de usuarios en masa. En masa, esa es la capacidad que tiene porque puede capturar patrones que nosotros pues, no logramos ver a simple vista. Y me parece que aún falta mucho por desarrollar en ese campo. Otra de las preguntas es ¿qué proyectos de investigación interesantes ha llevado a cabo en el campo de inteligencia artificial? Pues bueno, son diferentes. La verdad, proyectos, como te dije, involucran la creación de chatbots internos para clientes internos de la compañía de trabajo, utilizando tecnologías de Microsoft. De hecho, Microsoft en su nube Azure tiene un servicio de OpenAI, la empresa pues dueña de ChatGPT, que desarrolló ChatGPT, donde se utiliza su modelo preentrenado, un modelo basado pues en el lenguaje natural para comunicarse con las personas, suavizando la comunicación máquina-persona. Es brutal porque vos le puedes preguntar datos puntuales, por ejemplo, del área jurídica, y él te va a decir, mira, yo considero no, lo que estás preguntando es esto, y se soluciona así, así, así. ¿Qué más? Es que hay varios proyectos, por ejemplo, necesitamos saber o necesitamos indicarle a las personas cómo separar residuos, ¿cierto? Vos puedes acercar el residuo que vas a botar a la cámara y la cámara te va a decir botar en la caneca azul o botar en la caneca negra, porque muchas veces nosotros pues tenemos una baja tasa de separación de residuos porque no sabemos en qué caneca va. Y eso es algo que puede ayudar mucho a la sostenibilidad de las organizaciones. Lo estamos haciendo también, entre otras cosas. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los mayores retos y obstáculos que enfrenta la inteligencia artificial hoy? Esa ya la había respondido. Creo que no, pero ya lo voy a mencionar. Voy a leer la siguiente pregunta, que es para usted: ¿cuáles serán las tendencias futuras en el uso de IA para mejorar las estrategias de marketing digital y publicidad en línea? Bueno, de los retos, como mencioné, la parte de la ética y la regulación, también un componente importante de lo de caja negra. Lo ideal es que los algoritmos sean explicables a las personas, la seguridad y el acceso, pues, dado el tema de desigualdad. Creo que lo había mencionado antes. Tendencias futuras, esto tiene mucho potencial y vamos a seguir trabajando por desarrollarlo, y es
La automatización. Yo creo que el más importante o el siguiente paso de la evolución humana es la automatización, ¿cierto? Ahora llevémoslo en este campo, en la marketing digital y publicidad. La creación de contenido puede llegar a un punto en que se automatice, ¿cierto? Pues mediante los modelos que conocemos y mediante las herramientas hacer gestiones más efectivas de las campañas. Realidad aumentada es algo importante que también ha estado pasando mucho. Vemos que compañías, por ejemplo, como la que creó Pokémon Go, ya utiliza realidad aumentada para juegos y ya hizo millones de dólares con eso. Entonces, pues, todo lo que es la integración de la IA con realidad aumentada va a favorecer que las personas tengan acceso a experiencias publicitarias más envolventes. Y esto es demasiado relevante porque las personas no solamente van a poder ver qué quieren comprar o obtener una recomendación, van a poder experimentar lo que pueden llegar a tener. Y eso es demasiado brutal. Y finalmente, el desarrollo de este tipo de tecnologías puede llevar a un punto muy importante, la personalización. Ofrecer soluciones personalizadas a través de la comunicación en marketing me parece muy importante porque le va directamente a lo que quieren las personas, a lo que necesitan las personas. La siguiente pregunta es, imagínese que lidera un equipo de investigación en IA. ¿Cuál cree usted que será el próximo gran avance de IA y cómo impactará en la sociedad? Pues bueno, es una pregunta muy importante porque lo pone a uno a pensar mucho. Uno dice, yo ya estoy en la actualidad, ya trabajo con inteligencia artificial, pero ¿qué puede pasar después? Uno, pues ya mencioné, las tendencias futuras. Esto es algo que pues, puede llegar a pasar si el ritmo que sigue pues continúa. Pero un gran avance que uno diga, wow, sería si nosotros logramos poder explicar cómo se toman las decisiones con la IA. ¿Por qué? Porque es algo un poco más, digamos, de aceptación. La confianza de las personas mejoraría para los sistemas de inteligencia artificial. La adopción en campos críticos sería un poco más grande. Por ejemplo, la medicina o el derecho, que aún hay ambigüedades. Entonces, esto favorecería un montón, porque si entendemos mejor cómo se toman las decisiones, cómo se llegan a conclusiones, pues podemos tener más confianza y pues podemos generalizar un poco más en campos sensibles como la medicina o el derecho, la inteligencia artificial. Entonces, miren que es una visión más de sociedad, ¿cierto? No es algo más como de, ay, sí, vamos a volar en tubos, como en Futurama y así. No, ese tipo de cosas van a llegar, pero lograremos un avance mejor siempre y cuando pues logremos entender cómo se toman decisiones.